Muy buenas tardes a todos. Mis primeras palabras me salen del corazón. Estoy encantado de estar aquí otra vez, no en el CARI, porque es la primera vez que estoy, pero sí en Argentina, donde he visitado este país, mi próximo a mi corazón, en muchas ocasiones. Estar en el CARI con el prestigio que el CARI tiene, después de 30 y tantos años de vida estable, generando pensamiento en el ámbito latinoamericano, pues es un gran honor. Decía Enrique que entrar y ver las fotos de quienes han pasado por esta cátedra es emocionante, y a mí me pone mucho más emocionado porque todos son amigos, o casi todos son amigos, algunos siguen siendo amigos, otros desgraciadamente no están con nosotros en este momento, se fueron, y les recuerdo, al pasar los he recordado también, las experiencias que tuve con ellos, que ya no estén vivos. Bueno, ya dejemos la emoción por un rato, y yo quisiera con ustedes, quiero dar las gracias a Alberto y a Enrique, sin duda ninguna, es Marisua, quisiera con ustedes discutir 4 o 5 cosas, estructuradas de la mejor manera posible para que, si quieren ustedes podamos tener un debate razonable y responsable. Yo quisiera hacer dar unas pinceladas sobre cómo veo yo las transferencias de poder en el mundo hoy. Después quisiera pasar a discutir con ustedes un poco el mundo multipolar, qué significa, cómo lo podemos gobernar y cuáles son los riesgos de no tener una buena gobernanza del mundo multipolar. En tercer lugar, quisiera decirles a ustedes muy claramente, con guía de ejemplos también, que los problemas de hoy son globales y que por lo tanto las soluciones tienen que ser globales y que por lo tanto necesitamos instituciones globales para que esa gobernanza se pueda hacer. Y como muy bien ha dicho Alberto, no es fácil. El Estado-Nación sigue estando en pie y con fortaleza. No es fácil el que deje de tener todas sus competencias en activo y que las ceda algunas de las competencias a instancias superiores. Después me gustaría analizar 4 o 5 problemas concretos que son globales, que no los podemos dejar pasar, y acabaría, si me permiten ustedes, tocando 2 temas calientes del momento, que tengan ustedes por ver la visión de quien todavía ha estado de una u otra manera metiendo las manos, si me permiten la expresión, que no es muy bella, pero sí es muy real, metiendo las manos en la masa. Empiezo recordando lo que fue el final del siglo XX. Si dejan ustedes llevar su memoria al final del siglo XX, se acordarán ustedes que se decía que coincidía más o menos con el fin de la historia. Y que el periodo posthistórico estaría determinado por muchas cosas, y de las cuales se deberían subrayar 3 fundamentales. Una, un mundo unipolar; 2, un mundo armonioso y en paz; y 3, un mundo predecible. No nos olvidemos de las 3 cosas. Estamos en el año 2011 y han pasado de este siglo 11 años. Supongamos que nos situamos en enero del año 2011 y repasamos el semestre primero del año 2011. 6 meses. Y empezamos por el mes de enero. En el mes de enero, Mubarak cae. En el mes de enero, Ben Ali cae. En el mes de enero ocurren los grandes movimientos, los primeros iniciales movimientos de las revoluciones que luego analizaremos al final. Pero nadie podía pensar en el mes de enero que estaríamos hablando en estos momentos con Mubarak delante de un tribunal y Ben Ali delante de un tribunal sin estar presente porque está en otro país, sin lado. Pero si nos seguimos moviendo, muy poco en el año, ¿no? Los primeros meses, tenemos un tsunami en Japón con extraordinarias consecuencias. No solamente las consecuencias humanas, del sufrimiento humano que produjo en Japón, del destrozo enorme que produjo en las infraestructuras de Japón, que todo eso ya de por sí sería dramático. Pero nos pone de manifiesto este tsunami algo más grave, o tan grave como eso. Nos pone 2 cosas de manifiesto. Una primera,
que la tecnología de los países que esperábamos que fueran los países realmente de primera fila en la tecnología mundial falla. Y segunda consecuencia es que al poner en cuestión algo tan importante como es la energía nuclear, que empezaba a respirar como objetivo en los años pasados para volver a tener su participación en el mix energético global, entra en un momento de pesimismo. Sin duda ninguna, nadie esperaba que algo así ocurriera en la potencia tecnológica por antonomasia, en Japón. Y nadie esperaba que tuviéramos un choque de esta naturaleza que nos hiciera cambiar la reflexión sobre el cambio climático, puesto que la energía nuclear, que parecía que iba en aumento, había como 140 centrales nucleares previstas en la pipeline, y ya hemos visto que de esas 140 seguramente algunas, por no decir muchas, nunca verán su fin. Por lo tanto, el segundo tema fundamental que no ni podía esperar en el principio del año 2011, que en este año, que en este mes lo estaríamos viendo. En tercer lugar, tenemos un acontecimiento también importante, que es una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fundamental, que es, luego la analizaremos, es la resolución sobre Libia, que me gustaría mucho analizarla por todas las consecuencias que tiene y el contenido que tiene, porque es la primera vez que una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas utiliza una terminología que fue aprobada por la Asamblea General en la reforma de Naciones Unidas del segundo periodo de Kofi Annan, la responsabilidad de proteger. Eso tampoco era de esperar que fuera, porque todos los intentos que anteriormente se habían hecho de aplicar eso en el ámbito de Naciones Unidas contra los tres fracasaron. Fracasaron en Darfur y fracasaron en otros momentos que trataron de imponer. Por fin, dos cosas más. Una importante, sobre todo para los Estados Unidos, pero también para el mundo, la desaparición de Bin Laden. Bin Laden, cuya pista estaba perdida desde el año 2008, en el 2011 aparece y es capturado. Algo que tampoco se esperaba que a principios del año 2011 fuera ocurriendo en este periodo de tiempo. Y por fin, por poner algo que tiene que ver con la crisis económica, el que Estados Unidos deje de ser AAA es algo que nadie esperaba que fuera a ocurrir, y que Standard & Poor's dijera que Estados Unidos, la roca de la economía mundial, iba a ser devaluada. Bueno, si volviéramos a pensar en un mundo predecible, lo que nos encontramos es un mundo absolutamente impredecible. Nada de lo que ha pasado importante en este semestre podía estar en la agenda de nadie. Nada. Por lo tanto, volvamos otra vez a la historia y pongámonos a analizar la historia y a ver si somos capaces de darle forma y shape a la historia, porque no se ha acabado. Ni se ha acabado la historia ni se ha acabado la política, porque sin política ninguno de los problemas que todos tenemos en la cabeza y que iremos analizando esta tarde conjuntamente, ninguno de ellos se puede resolver sin la política. Por lo tanto, a mí me gustaría también hacer un llamamiento al bien hacer de la política bien hecha, de la política hecha con sentido común, y haciendo mía la frase de Max Weber sobre la política, una política que tiene como objetivo fundamental civilizar el futuro y hacerlo presente. Max Weber lo tenía bien claro, lo que era la función de la política. Nunca más que ahora tenemos que tener esa visión de la política, porque sin conocer, sin civilizar el futuro, en el momento en que vivimos estaremos sin luces. Por tanto, las luces largas para ver el futuro y para hacerlo traerlo en el presente, de forma que el presente sea mejor que el que tenemos. Dicho esto, entro en la materia del primer bloque que les quería hablar. Yo creo que si tuviéramos que elegir el periodo que va desde finales del siglo XX, incluso antes, durante el siglo XX, ahora, una de las características más importantes de lo que está pasando en el mundo de hoy es las enormes transferencias de poder que se están dando. Yo creo que no somos conscientes todavía, no hemos interiorizado suficientemente las tremendas transformaciones de poder que se están haciendo, que se están teniendo lugar. Transferencias de poder enormes entre estados y transferencias de poder muy importantes también dentro de los estados. Entre estados es obvio. Los países
digamos, emergentes, no sé por qué les llamamos emergentes, a muchos de ellos los deberíamos llamar re-emergentes, están jugando un papel y van a jugar un papel con nosotros importantísimo que tenemos que reconocer. No les voy a aburrir con muchos datos, pero supongamos que estamos en el año 1750, siglo XVIII. En el año 1750, la mitad del Producto Mundial de tecnología de hoy estaba en manos de Asia, y más de la mitad de la población. Tuvieron que pasar un siglo, llegó la revolución industrial, y esa mitad del poder que tenía el mundo asiático llega a ser una quinta parte, todavía. Es decir, baja una barbaridad con la revolución industrial, los países del centro, las potencias centrales europeas se desarrollan mucho más y pierden el tren de la revolución industrial los países asiáticos. Pero eso es un paréntesis en la historia. En el año 2030, las proyecciones que hoy se hacen del año 2030, estaremos otra vez casi igual al año 1750. Estaremos en 50-50% de población y 50% de Producto Interior Bruto entre, digamos, el mundo del Océano Pacífico y el mundo del Océano Atlántico, por llamarlo de una manera simbólica. Por tanto, cambios extraordinariamente importantes de poder. Y cambios de poder tan importantes, porque no es la primera vez que se producen en el mundo transformaciones de poder, cambios de poder de esta naturaleza. Alrededor de la Primera Guerra Mundial se hizo una transformación, una transferencia de poder entre el mundo europeo y el mundo americano extraordinaria. Pero es verdad que hay una transferencia de poder entre, si me permite la expresión coloquial, miembros de la familia. Las mismas lenguas, la misma cultura, las mismas religiones. Y ahora las transferencias de poder se están haciendo también con países con los que tenemos que hacer el esfuerzo de entendernos, de que nos entiendan para poder convivir juntos, pero con culturas distintas, con tradiciones distintas y con maneras de ver algunas cosas distintas. Y cómo somos capaces de encajar todo eso para que este mundo sea un mundo armónico y no ocurra que se desmembre en el próximo periodo de tiempo, es algo que tenemos que hacer entre todos y a lo que tenemos que dedicarle gran atención. Por lo tanto, seamos capaces de reflexionar profundamente sobre ello y su significado. Porque yo creo honestamente que los líderes políticos de hoy todavía no han interiorizado realmente lo que está cambiando el mundo y lo que ya ha cambiado, Yo recuerdo las muchas veces que he estado en G7, G8, el drama que era para el presidente de México, para el presidente de Brasil, estar esperando detrás de la puerta a que 7 personas terminaran de hacer el documento, mientras ellos esperaban tomándose un café fuera, y hasta que no estaba el documento hecho no se les dejaba pasar, para que vieran el documento y lo firmaran. Bueno, mis queridos amigos, eso se ha acabado. Eso se ha acabado. Nadie va a esperar fuera. Todos esos van a querer estar desde el primer plato sentados en la mesa. Y más nos vale sentarnos en la mesa del primer plato si queremos que este mundo sea un mundo de coherencia y de cohesión. Por lo tanto, importantes cosas que están pasando, que a veces a algunos no les gustan, pero que son una realidad. Y más nos vale, insisto, insistiré muchas veces, porque creo honestamente que todavía no ha calado hasta el fondo el cambio que se está produciendo. Consecuencia de todo ello es que tenemos un mundo que en principio deberíamos decir que es multipolar. Es multipolar totalmente, obvio. Si siguiéramos un poco los libros o las últimas propuestas que ha hecho NAI para definir un poco el tablero de juego, pues si las seguimos diríamos, hombre, si fijáramos el poder como 3 planos de poder, el poder duro, el poder militar, el poder económico y el poder, en tercer lugar, de las transacciones internacionales, los cambios internacionales, que no están gobernadas por los gobiernos, que se hacen al margen del gobierno, son muchas, como 3 planos. En el primer plano del poder duro, el hard power, realmente todavía, aunque ya surgen otros polos, hay un polo dominante, que es Estados Unidos. Se haga una idea, si ponemos 100 del gasto militar que existe en el mundo hoy, pues Estados Unidos debe estar en el 40 y tantos %, según China, que incluso con el aumento de gasto que ha hecho en los 2 últimos presupuestos debe estar en el 12%,
Y después tenemos en el nivel del 6% potencias europeas como Francia o el Reino Unido. Y lo demás, pues por debajo del 6%. Por lo tanto, si lo medimos por el gasto, realmente es un mundo multipolar, pero no antropofanático, ¿no? Porque todavía tenemos una potencia muy dominante en el mundo de la seguridad numérica.